¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con más de TVN Noticias. Tal y como se los mencionábamos antes de nuestra pausa comercial, abordaremos a partir de este momento en una entrevista especial el tema de la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico, para ampliar sobre este tema en todas sus aristas, sobre todo el tema jurídico de cómo ha sido aplicada, o más bien se ha llevado a aprobarse y cómo se podría aplicar. Nos acompaña Fabián Silva, abogado constitucionalista, a quien ya en otras ocasiones hemos consultado y quien amablemente el día de hoy nos regala parte de su tiempo para poderles llevar de alguna manera mayor claridad sobre este tema. Fabián, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, un tema que se ha robado el protagonismo durante las últimas horas, durante los últimos días, y que pareciera, por los procesos que se siguen implementando de un lado y del otro, podría llevar mayor discusión en los próximos días también. Claro. Buenas tardes primero y les agradezco la oportunidad y felicitarlos. Definitivamente están cumpliendo con una gran labor social que es poder formar opinión pública sobre un tema trascendental a nivel nacional. Y es trascendental porque está en juego un tema relativo a lo más sagrado que los seres humanos tenemos, que es la vida humana. Y que en un Estado social, democrático de derecho, nuestro sistema constitucional ha planteado en su artículo 21 que la vida humana es inviolable. Pero el análisis de la norma técnica debe ser visto o debe ser analizado desde diversas ópticas, desde la óptica jurídica constitucional, desde la óptica médico, científico y desde la óptica social. Y es un tema que ha impactado a nivel nacional porque muy lamentablemente el tema no ha sido discutido a profundidad, sino que el tema ha sido utilizado como botín político para poder propiciar en la opinión nacional una gran confrontación, o sea, dividir al pueblo de Costa Rica entre quienes están a favor del aborto y quienes están en contra del aborto, y que muchas veces nosotros nos cuestionamos si esta forma de hacer política lamentablemente puede llegar a provocar, lejos del fortalecimiento de nuestra conciencia social en las decisiones más profundas, generar radicalización y generar irresponsabilidad nacional o irresponsabilidad política, porque nos desenfocamos de temas trascendentales que hoy por hoy están comprometiendo a la sociedad costarricense. Analicemos el tema de la norma técnica. La norma técnica lo que pretende hacer es regular los mecanismos y la metodología para poder permitir el aborto en situaciones, digámoslo así, un tanto excepcionales. Pero cuando usted se pone a analizar todo el libelo de los artículos que conforma la norma técnica, hay ciertas inquietudes que nacen y que empiezan a convertirse en hondas preocupaciones, porque la norma técnica raya de manera directa en contra de los principios constitucionales. Y en un Estado de Derecho, la Constitución política es la norma suprema. Ninguna norma jurídica que esté por debajo de la Constitución política puede oponerse a los principios constitucionales que ésta protege. Y vamos a analizarlo por qué es violatoria la Constitución política. Primero, en nuestro artículo 21, la vida humana es inviolable y así está contemplado. No relativiza la posibilidad de violentar la vida humana. No, la vida humana es inviolable independientemente del rango de acción donde usted se encuentre en juego o que se encuentre en juego la vida. Segundo, nuestra propia Constitución política en un Estado de Derecho establece cuáles son las responsabilidades claramente delimitadas para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial y para el Poder Legislativo. Y cuando estamos hablando de temas fundamentales, la misma Sala Constitucional, que es, por decirle, el tribunal, el único tribunal a cargo para poder interpretar y aplicar la Constitución, ha señalado que cuando están en juego derechos fundamentales, usted no puede reglamentar o regular esos derechos fundamentales a través o por medio de un decreto o de un reglamento, sino solo lo puede hacer a través o por medio de una ley de la República, que necesariamente tiene que ser trasladado a la responsabilidad de los señores diputados, padres de la patria, que tendrán que discutir
cuáles serían los pros y los contras de poder establecer algún tipo de reglamentación en torno a este aborto, digamos que sea terapéutico. Pero hay otra situación que nosotros tenemos que analizar. ¿Realmente era necesario establecer este tipo de reglamento? Y efectivamente se cuestiona. ¿Por qué? Porque ya estaba regulado. Ya estaba regulado en nuestro Código Penal. Y era la figura del Código Penal que despenalizaba el aborto cuando la vida de la madre estaba en juego. ¿Y por qué entonces, nos preguntamos, el Poder Ejecutivo empieza a plantear este reglamento o empieza a venderle a la población la necesidad de reglamentar el aborto? Y empieza a plantearlo, tal vez el cuestionamiento que tendríamos que hacerlo, es para poder ampliar la gama de acción de lo que a nivel penal no estaba permitido. Y si usted analiza el reglamento, se dará cuenta que en este reglamento lo que dice es se va a permitir el aborto en casos en que la vida de la madre esté en juego o que la salud de la madre esté en juego. Cuando usted analiza dentro de las terminologías médicas, por ejemplo en los diccionarios de medicina, ¿qué comprende salud? Salud comprende una diversidad de elementos, no solo de orden bioquímico, biofísico, sino también de orden mental. ¿Qué ocurre? Nos debemos preguntar, cuando la norma le permite y establece una cláusula números apertos, o sea, muy general, es tan amplia que no permite determinar ese elemento salud si se encuentra algún grado de limitación. Pero permítaseme poner el siguiente ejemplo. ¿Qué ocurre cuando una mujer puede quedar embarazada y se siente deprimida por el embarazo? O entra en un cuadro depresivo. De acuerdo a lo que está estableciendo esta norma técnica, es permitido abortar la criatura que lleva a esa mujer en su seno porque su salud psíquica se encuentra afectada. Y es aquí, dentro de este ejemplo y dentro de esta posibilidad, donde no podría ser admisible desde la óptica del derecho constitucional y mucho menos admisible desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, el poder implementar un adefesio jurídico como el reglamento que acaba de firmar el señor presidente de la República. Y aclaro por qué señalamos adefesio jurídico. Porque un adefesio jurídico es cuando usted hace o concibe un instrumento jurídico que, lejos de propiciar una regulación ordenada de lo que debe regular, hace un instrumento contrario a las normas más elementales y fundamentales de un Estado como el nuestro, el Estado costarricense. Cuando la norma técnica permite o deja esa gran laguna de interpretación, lo que usted está haciendo es contraviniendo la inviolabilidad de la vida. Porque entre el estado psíquico de una madre y la vida humana de un inocente, prevalece, según nuestra constitución política, la vida de ese inocente. Pero vamos más profundo aún. Todos los instrumentos internacionales de derechos humanos nos obligan como Estado democrático de derecho adoptar todas aquellas normas que tiendan a la protección del indefenso y de la parte más vulnerable. Por eso tenemos Código de la Niñez y de la Adolescencia, por eso tenemos normas que protegen a nuestros ancianos, por eso tenemos normas que protegen a nuestras personas discapacitadas. O sea, es una sociedad racional, moderna, pero sujeta bajo principios racionales que lo que tienden es a proteger lo más vulnerable. Entonces no podemos jugar con una norma técnica y darnos o permitirnos ciertas lagunas o ciertas interpretaciones tan extensas que en la interpretación de un supuesto cuerpo médico queda al arbitrio de estas personas si un aspecto de orden biológico, de un aspecto de orden físico, un aspecto de orden mental permite o no el aborto. Con eso que usted me menciona y teniendo en cuenta la
la existencia o la antigüedad del código que ya limitaba o más bien regulaba el aborto en el país, si era necesario también, o si es necesario, establecer, porque así lo planteo porque así lo está dando, o por lo menos lo está justificando el gobierno, era la necesidad de un marco regulatorio para la aplicación del aborto que parecía no estar muy claro. No juega ese papel, eso que usted me está mencionando, lo que se está aplicando actualmente con la norma técnica, no es ese papel el que juega, sino, como usted me lo dice, más bien un tema de mayor confusión a la hora de aplicarlo. Claro. Vea, en materia de derechos fundamentales, la interpretación de la norma debe ser restrictiva en este sentido. O sea, cuando yo creo normas jurídicas, tengo que crear las normas para proteger los derechos fundamentales, para darles mayor rango de protección. No puedo crear normas jurídicas que permitan interpretaciones que vayan justamente a debilitar la protección del derecho fundamental. Por eso debe ser una interpretación restrictiva. Ahora, en la aplicación de las normas, yo debo aplicar una interpretación garantista, proyectiva, o sea, aumentar el rango de protección. ¿Qué está haciendo este decreto? Está abriendo tal nivel de generalidad que tiende o permite la confusión de lo que es algo fundamental, que es la vida humana. Imagínense qué grosero es este reglamento, que señala que lo que tiene la mujer dentro de su seno es un producto. No, la mujer en su seno no tiene un producto, tiene un ser humano, independientemente de las semanas de gestación. Usted, yo y todos los televidentes que nos observan, venimos de ahí, venimos de la unión de un esperma con un óvulo y a partir de ahí surge el milagro de la vida. Pero no es el milagro de la vida desde una concepción de orden religioso, porque pareciera ser que en el mundo moderno en que vivimos analizar estos temas desde un punto de vista religioso podría ser poco objetivo. No lo vamos a analizar desde este punto de vista. Analicémoslo desde el punto de vista racional y desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es lo que va a provocar la norma técnica? Lo que va a provocar la norma técnica es la sentencia de muerte de un montón de inocentes. La sentencia de muerte en aquellos casos donde la subjetividad de aquellos médicos abortistas permita la implementación del aborto en donde no procede. Fabián, ahí me interesaría mucho preguntarle entonces si estamos, y hablando en el marco jurídico, porque nos estamos basando en esta entrevista, no en interpretaciones de religiosas o de credo religioso, sino meramente jurídicos. ¿Cómo limitamos o qué nos define a nosotros el tema de definir un ser humano como tal concebido? Porque ese es otro de los argumentos que se han utilizado y que han generado el debate entre decir, bueno, a partir de cuándo se interpreta que una persona o que un feto, por decirlo así, es un ser humano, que un embrión se convierte en un ser humano. Claro. Por supuesto que las teorías desde humanistas hasta religiosas variarán entre sí. Claro. Pero apegándonos a lo que corresponde al tema, que es meramente un elemento jurídico, a nivel jurídico, ¿cómo está establecido o cómo se determina la concepción de un ser humano o la valoración de un embrión en determinado momento ya como un ser humano para que esto pueda aplicarse? Claro, te lo voy a analizar desde dos ópticas, la constitucional y la civil. Usted sabe que nuestros abuelos fueron tan sabios que nuestro Código Civil, que es un código que data de 1888, ya establecía que se reputa persona toda aquella persona inclusive 300 días antes de su nacimiento, o sea, ni siquiera estaba concebido. Para todo aquello que le favorezca, se reputará persona toda aquella, inclusive 300 días antes de su nacimiento. Eso proviene de una concepción de una escuela filosófica jurídica que desarrolla un tema de la consustancialidad humana. ¿Qué es el principio consustancialista? El principio consustancialista es ¿qué es un ser humano? ¿De dónde proviene el ser humano? ¿Cómo se gesta un ser humano? Y por consiguiente los grados de protección que le tiene que dar el Estado a ello. Entonces, no es una clase de biología humana,
pero la lógica nos dice que la propia concepción del ser humano ya hay vida humana. Entonces, nuestra constitución política y la interpretación que tenemos que hacer de nuestra constitución política, al decir o al proteger la vida, o sea, la inviolabilidad de la vida, o sea, la prohibición de minimizar, de cercenar el derecho a la vida, es algo que a nivel constitucional debe tener protección. Más sencillo aún, lo que nos está diciendo la norma constitucional es que el Estado tiene que garantizar todos los mecanismos que giren en torno a la vida humana. Eso quiere decir hasta la propia concepción. La Sala Constitucional, cuando desarrolló el tema de la fecundación in vitro, estableció que desde el momento de la concepción, desde la unión de un esperma con el óvulo, ya hay vida humana. Y que por consiguiente el Estado, a partir de ese momento, debe iniciar la protección, debe proteger todo el cuadro, todo el marco de desarrollo en donde el embrión ha de formarse, donde ha de fortalecerse y debe, ahí sí, generar el nacimiento y el alumbramiento de un nuevo ser humano. Si nosotros apostamos a tecnificar un procedimiento que violente aquel principio, evidentemente este reglamento, este procedimiento es inconstitucional. Y bueno, ya la ciudadanía es testigo que se han planteado sendos recursos, acciones de inconstitucionalidad en contra del reglamento por lo que hemos analizado. Primero, el presidente de la República no tiene las facultades constitucionales, ni la Constitución ni ninguna ley de la República le otorga al señor presidente de la República generar una norma donde ponga en juego la vida humana. Segundo, el reglamento está regulando o está tratando de limitar o establecer requisitos de quién nace y quién no nace. Usted no puede hacer eso vía reglamentario, solo lo puede hacer a través de una ley de la República y que esta ley de la República sea consecuente con el orden constitucional. Y cuando hablamos para que exista una ley de la República según el marco jurídico, entenderíamos entonces que eso tendría que ir a la Asamblea Legislativa. Tiene que ser necesariamente a través de la Asamblea Legislativa y a través de la obediencia de un principio democrático representativo, en donde quién va a decidir la discusión parlamentaria que logre una mayoría. Y esa mayoría establecerá que la ley deberá ser definida o deberá definir un procedimiento que sea consecuente con los principios constitucionales y con la ley especial. La ley especial es el aborto impune, que contempla el Código Penal. O sea, el Código Penal ya regulaba esto que a bombos y platillos el Poder Ejecutivo y el Gobierno de la República ha dicho a través de esta norma técnica. Y se permite el aborto en estas situaciones concretas, muy específicas. No, Fabián, ¿y existía un marco jurídico seguro bajo este artículo 72 para aplicarlo? Claro, porque en el momento en que la persona abortaba, bajo esas circunstancias establecidas por la misma normativa penal, no podía ser procesada ninguna persona bajo esta óptica. Y por supuesto que era muy restrictiva, solo en aquellos casos donde la vida de la madre está en juego. Para resumir por lo menos lo que hemos podido conversar, y diríamos que el origen del fallo acá, bueno, son dos tal vez los más importantes. Uno, un tema de agregar un concepto que podría ser meramente interpretativo y que podría dar para una discusión o una emisión de criterio sesgada, por decirlo así, con el tema de la inclusión de la salud de la madre, claro, dentro de ese estribillo de la norma técnica. Y lo otro es la autorización o la extralimitación más bien, que según usted lo plantea constitucionalmente, estaría incurriendo el presidente a la hora de legislar, por decirlo así, en un tema que tiene que ver con derechos humanos, en donde no le correspondería, haciéndoselo. Por supuesto, vía reglamento técnico, usted no puede empezar a regular derechos fundamentales. Ya lo dijo la Sala, ya lo estableció nuestra Constitución y así lo establecen instrumentos internacionales. Usted no puede cobijar el irrespeto constitucional
tratando de salvaguardarse diciendo que usted está defendiendo derechos fundamentales. No, el limitar el derecho a la vida, el permitir que se extienda la interpretación de derechos fundamentales en contrario, es una franca violación a derechos fundamentales. Y eso ni el presidente, ni el Papa, ni ninguna persona puede hacerlo. El presidente se está extralimitando. No está dentro de las potestades del presidente crear una norma que limite, cercene derechos fundamentales. Y lo otro es la vida humana. La vida humana o la interpretación o la limitación de la vida humana debe ser totalmente restringida. Son números clausus la interpretación. ¿Qué quiere decir? Que solo en situaciones excepcionales como la vida humana de la madre está en juego, podríamos permitir el aborto. Entre la vida humana y el nascituro, nuestra legislación penal establece que prevalece la vida de la madre. Fabián, teniendo en cuenta que la Sala Constitucional ha acogido una solicitud de declaratoria de inconstitucional o de inconstitucionalidad de esta norma, ¿qué podría venir? Aplicando el marco jurídico como tal, podría pasar cualquier cosa, ¿verdad? Porque, digamos, a nivel interpretativo, pero a nivel jurídico, con el marco que hoy nos cobija, ¿qué podríamos esperar que suceda con esa norma técnica ahora una vez que la Sala Constitucional la ha acogido para analizarla? Nuestra Sala Constitucional últimamente nos ha dado sorpresas de interpretación constitucional. Sorpresas porque en los últimos 10 años, en materia de derechos fundamentales, interpreta los derechos fundamentales de una forma, 5 años después los interpreta de otra manera. Entonces, lo que yo le podría decir es que la Sala Constitucional puede resolver este tema desde dos concepciones. Desde una concepción pro homine, que lo que va a hacer es ser consecuente con lo que dice nuestra Constitución y los instrumentos internacionales, o una concepción progresista. Y la concepción progresista lo que nos dice es que cualquier interpretación que yo pueda hacer puede ser considerada un derecho humano fundamental, que inclusive el derecho a morir, desde esta concepción progresista, sería un derecho humano fundamental. O sea, el derecho a morir a través de la muerte asistida, la eutanasia, podría ser un derecho fundamental. Esto desde la óptica consustancial no es permitido, el Estado no puede matar a una persona, por más que sea una muerte piadosa. Pero en el caso del aborto terapéutico o de la norma técnica, si la Sala Constitucional resuelve bajo una interpretación de la consustancialidad humana, de la defensa de la vida humana, desde lo más sensible de esa vida humana, tenga la seguridad que la Sala declarará inconstitucional ese reglamento. Si lo analiza desde la óptica progresista, es muy claro que esta concepción progresista puede ser que justifique de manera exigida la posibilidad de abortar desde cualquier marco, porque, repito, la salud es una cuestión demasiado general y demasiado abierta. Excelente. Bueno, le agradecemos mucho por el tiempo y también por habernos ayudado de alguna manera a llevarle información técnica, porque nos salimos un poco de lo que es muy de sentimientos, de creencias, claro, también de posturas en donde se ha encajonado, por decirlo así, este tema y ha llevado discusiones que han trascendido no solo en las redes sociales, sino incluso enfrentamientos de personas, amigos, familias, en general, como se ha presentado en los últimos años con muchos temas. Claro. Sirva esto también para tener una base, por supuesto, parte de un criterio que también estaremos consultando a otras partes involucradas para seguir generando ese criterio que a la larga nos pueda ayudar a interpretar de la manera más correcta si esto debe ir o no. Ese es el sagrado deber de ustedes los periodistas, formar opinión pública, poderle permitir al pueblo de Costa Rica, escuchen todas las versiones, no le demos solo una, porque eso es deformar la opinión pública. Por eso los felicito a ustedes. Bueno, Fabián, muchas gracias. Nosotros cerramos acá, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de TVN Noticias.